Psicoeducando, psicoeducando. Las 11 creencias irracionales básicas de Albert Ellis. Albert Ellis es el creador de la terapia racional emotiva. Su método terapéutico intenta descubrir las irracionalidades de nuestros pensamientos y con ello sanar las emociones dolorosas, dramatizadas y exageradas que son consecuencia de los esquemas mentales distorsionados. Ellis parte de la hipótesis de que no son los acontecimientos los que nos generan los estados emocionales, sino más bien la manera de interpretarlos. Es decir, no es A quien genera C, sino B. Por tanto, si somos capaces de cambiar nuestros esquemas mentales, seremos capaces de generar nuevos estados emocionales menos dolorosos y más acordes con la realidad, por tanto, más racionales y realistas. A continuación, les presento las ideas irracionales, les explicaré brevemente por qué son irracionales y les daré algunas alternativas a esas ideas. Es una necesidad extrema para el ser humano adulto el ser amado y aprobado por prácticamente cada persona significativa de la sociedad. El exigir ser aprobado por todos es una meta inalcanzable. Si se necesita de forma extrema la aprobación, siempre se generará una preocupación por el cuánto le aceptarán a uno. Es imposible que uno sea siempre simpático o agradable a los demás. Aunque uno pudiera alcanzar la aprobación de los demás, eso exigirá una enorme cantidad de esfuerzo y energía. El intentar ser aprobado generaría un servilismo donde se tendría que abandonar las propias necesidades. La incertidumbre de no conseguir la aprobación de los demás generaría un comportamiento inseguro y molesto, perdiéndose con ello el interés de los demás. Es preferible que no intentes erradicar todos tus deseos de aprobación, sino las necesidades excesivas de aprobación o de amor. Es adecuado que busques más la aprobación por tus hechos, actividades y comportamientos que por ti mismo. El no ser considerado por los demás es algo frustrante, pero no catastrófico. Es bueno que te preguntes, ¿qué quiero hacer en el curso de mi vida? Más que, ¿qué creo que le gustaría a los demás que hiciera? Para conseguir el amor de los demás, una de las mejores formas es darlo. Para considerarse a uno mismo valioso, se debe ser muy competente, suficiente y capaz de lograr cualquier cosa en todos los aspectos posibles. Ningún ser humano puede ser totalmente competente en todos los aspectos. Intentar tener éxito está bien, pero el exigirse que se debe tener éxito es la mejor manera de hacerse sentir incompetente e incapaz. Forzarse más de la cuenta acarrea estrés y enfermedades psicosomáticas. El buscar el éxito distrae al individuo de su auténtico objetivo de ser más feliz en la vida. La preocupación por el éxito acarrea el miedo al fracaso y a cometer errores, con lo que es fácil generar un disgusto por el trabajo y una tendencia al fracaso real en este. Cierta clase de gente es vil, malvada e infame, y deben ser seriamente culpabilizados y castigados por su maldad. Las personas somos seres limitados que la mayoría de las veces actuamos de manera automática e inconsciente, sin una maldad consciente. El individuo que actúa mal en la mayoría de los casos es una persona ignorante o perturbada que no es consciente de las consecuencias de sus comportamientos para los demás y para sí misma. El castigar o culpabilizar severamente al que comete errores normalmente le conduce a seguir cometiéndolos. Por el contrario, una actitud más tolerante y racional a la hora de considerar sus errores le favorece más al cambio positivo. No debes criticar o culpar a los otros por sus fallos, sino comprender que estos son cometidos por simpleza, ignorancia o perturbación emocional. Cuando alguien te culpabilice de algo, deberás preguntarte si realmente lo hiciste mal.
Y si es así, intenta mejorar tu conducta. Pero si no lo has hecho, comprende que la crítica de los demás es un problema de ellos por algún tipo de defensa. Es positivo comprender el por qué la gente actúa como lo hace desde su punto de vista. Y si hay una manera calmada de hacerle entender sus errores, practicarla. Si no es posible, tendrás que decirte, esto es malo, pero no necesariamente catastrófico. Deberás intentar comprender que tus propios errores, como los de los demás, son el resultado de la ignorancia o de la perturbación emocional. Es tremendo y catastrófico el hecho de que las cosas no vayan por el camino que a uno le gustaría que fuesen. No hay razón para pensar que las cosas deberían ser diferentes a lo que realmente son. Otra cosa es que no nos agraden. El estar abatido por las circunstancias no nos ayudará a mejorarlas. Y sí, es posible que de esta forma las empeoremos. Cuando las cosas no nos salen, está bien luchar por cambiarlas, pero cuando eso es imposible, lo más sano es aceptar que las cosas son como son. Aunque nos veamos frustrados o privados de algo que deseamos, el sentirnos muy desdichados es solo consecuencia de considerar erróneamente nuestro deseo como una necesidad fundamental. Debes discernir si las circunstancias son realmente negativas o si estás exagerando sus características frustrantes. El sentido catastrófico muchas veces se lo das con estas terribles expresiones. ¡Ay, Dios mío, no puedo soportarlo! Has de cambiar esas expresiones por otras más racionales y realistas. Ok, son negativas, pero no catastróficas. Estoy convencido de que puedo soportarlo. Has de intentar tomar las situaciones difíciles como un desafío del que tienes que aprender. La desgracia humana se origina por causas externas y la gente tiene poca capacidad o ninguna de controlar sus penas y perturbaciones. Los ataques verbales de los demás nos afectarán solo en la medida en que con nuestras valoraciones e interpretaciones le hagamos caso. La expresión "me duele que mis amigos no me hagan caso" está mal dicha, ya que lo que me duele es que yo me lo diga, dándole un valor terrible o insoportable. Aunque la mayoría de la gente pueda creer que las emociones negativas no se pueden cambiar y simplemente hay que sufrirlas, la experiencia demuestra que es factible el poderlas cambiar. Cuando experimentes una emoción dolorosa, debes reconocer que eres el creador de dicha emoción y que como la originas, también puedes erradicarla. Cuando observes de forma objetiva tus emociones dolorosas, descubre los pensamientos y frases ilógicas que están asociados con esa emoción. Y cuando eres capaz de cambiar tus propias verbalizaciones de forma radical, podrás transformar las emociones autodestructivas. Si algo es o puede ser peligroso o temible, se deberá sentir terriblemente inquieto por ello y deberá pensar constantemente en la posibilidad de que esto ocurra. Si se está muy preocupado por un asunto de riesgo, el nerviosismo impide ver realmente la gravedad del asunto. La ansiedad intensa ante la posibilidad de que un peligro ocurra impide afrontarlo con eficacia cuando realmente ocurre. El preocuparse mucho de que algo suceda a menudo contribuye a su aparición. Cuando han de venir acontecimientos inevitables como la enfermedad o la muerte, de nada sirve el preocuparse anticipadamente por ellos. La mayoría de los hechos temidos y peligrosos son mucho menos catastróficos cuando ocurren de verdad, pero la ansiedad o el miedo de que sobrevengan sí constituye algo incluso más doloroso que la propia situación temida. Debes comprender que la mayoría de las preocupaciones no las causan los peligros externos, sino la manera que tienes de hablarte a ti mismo. Te tienes que dar cuenta que los miedos no nos ayudan a evitar los peligros, más bien todo lo contrario. Debes comprender que la mayoría de los miedos tienen en su origen el miedo a lo que piensen los demás de mí. Por tanto, date cuenta de lo irracional de este argumento. Debes, de vez en cuando, hacer las cosas que más miedo te dan.
como por ejemplo hablar en público, defender tus derechos o mostrar tus puntos de vista con superiores, para demostrarte que no son tan terribles esos miedos. No debes preocuparte de que miedos que ya parecían superados vuelvan a aparecer de nuevo. Deberás trabajar para erradicarlos, afrontándolos hasta que ya no te afecten. Es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades y dificultades en la vida. Aunque a veces resulta cómodo abandonar determinadas actividades por considerarlas desagradables, esto trae grandes consecuencias negativas. Por ejemplo, el dejar de estudiar, de trabajar o de realizar cualquier actividad que requiera esfuerzo físico o psíquico. El proceso de tomar la decisión de no hacer algo que se considera difícil pero provechoso habitualmente es largo y tortuoso, y suele conllevar más sufrimiento que el hacer la actividad desagradable. La confianza en uno mismo solo proviene de hacer actividades y no evitarlas. Si se evitan, la existencia se hará más fácil, pero a la vez aumentará el grado de inseguridad y desconfianza personal. Aunque mucha gente supone que una vida fácil, evasiva y sin responsabilidades es algo apetecible, la experiencia demuestra que la felicidad del ser humano es mayor cuando está comprometido en un objetivo difícil y a largo plazo. Deberás esforzarte en realizar las cosas desagradables que sea necesario hacer y terminarlas lo más pronto posible. No debes suponer que detrás de cada evasión de nuestros problemas existe una actitud indolente por naturaleza, sino suponer que esta es el resultado de creencias irracionales que debes ir descubriendo y cambiando. No debes imponerte una autodisciplina rígida ni exagerada, pero sí planificar las actividades y objetivos de un modo razonable, estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo. Un individuo racional acepta la vida con lo que ésta conlleva de dificultades. El descansar o evitar los problemas solo sirve para agradarlos. Se debe depender de los demás y se necesita a alguien más fuerte en quien confiar. Aunque es normal el tener un cierto grado de dependencia de los demás, no hemos de llegar al punto de que los demás elijan o piensen por nosotros. Cuanto más se depende de los demás, menos se elige por uno mismo y más se actúa por los demás, con lo que se pierde la posibilidad de ser uno mismo. Cuanto más se dejan las decisiones en los demás, menos oportunidad tiene uno de aprender, por lo que actuando así se genera dependencia, inseguridad y pérdida de autoestima. Debes aceptar el hecho de que estás solo en el mundo y que no es tan terrible apoyarte en ti mismo y tomar decisiones. Comprende que no es terrible el fracaso en la consecución de los objetivos y que los fracasos no tienen nada que ver con la valía como ser humano. Es preferible arriesgarse y cometer errores por la propia elección que vender el alma por una ayuda innecesaria de los demás. No debes de forma rebelde o defensiva rechazar cualquier ayuda de los demás para probar lo fuerte que eres. Es positivo que aceptes la ayuda de los demás cuando sea necesaria. La historia pasada de uno es un determinante decisivo de la conducta actual, y que algo que le ocurrió una vez y le conmocionó debe seguir afectándole indefinidamente. Aunque una persona haya tenido que sufrir los excesos y condicionamientos de otros, por ejemplo, ser excesivamente complaciente con los padres, eso no quiere decir que, por ejemplo, 20 años después haya que seguir siéndolo. Cuanto más influenciado se está por el pasado, más se utilizan soluciones a los problemas que fueron utilizadas entonces, pero que hoy pueden ser ineficaces y por tanto se pierde la oportunidad de encontrar otras actuales y más útiles. El pasado se puede utilizar de excusa para evitar enfrentarse a los cambios en el presente y de esa manera no realizar el esfuerzo personal requerido. Se exagera la importancia del pasado cuando en vez de decir, por mi pasado me resulta difícil cambiar, se dice, por mi pasado me resulta imposible cambiar. Un individuo racional acepta el hecho de que el pasado es importante,
y sabe de la influencia de este en el presente, pero sabe a la vez que su presente es el pasado del mañana y que esforzándose en transformarlo, puede conseguir que su mañana sea diferente y presumiblemente más satisfactorio. En lugar de realizar los mismos comportamientos del pasado de forma automática, deberás parar y desafiar esos comportamientos tanto verbal como activamente. En vez de rebelarte con rencor contra todas y las mayorías de las influencias pasadas, debes valorar, cuestionar, desafiar y rebelarte solo con aquellas ideas adquiridas que son claramente perjudiciales. Uno deberá sentirse muy preocupado por los problemas y las perturbaciones de los demás. Los problemas de los demás, con frecuencia, nada o poco, tienen que ver con nosotros y no hay ninguna razón por la que debamos estar preocupados por ellos. Aunque los demás realicen comportamientos que nos perturban, nuestro enojo no proviene de su conducta, sino de lo que nos decimos a nosotros mismos. Por mucho que nos disgustemos por la conducta de los demás, esto probablemente no la cambiará. Hemos de aceptar que no tenemos el poder de cambiar a los demás. Y si acaso lo conseguimos, hemos pagado un alto precio con nuestra perturbación y hemos de buscar otras formas menos destructivas de intentar, sin alterarnos, que los demás corrijan sus errores. El involucrarnos en los problemas de otros a menudo se usa como una excusa sutil para no afrontar nuestros propios problemas. Debes preguntarte si realmente merece la pena preocuparte por los comportamientos de los demás, y debes interesarte solo cuando te preocupan lo suficiente, cuando pienses que puedes ayudar a cambiar o que tu ayuda puede ser útil realmente. Cuando aquellos que te preocupan estén actuando erróneamente, no debes preocuparte por sus comportamientos y hacerles ver de forma tranquila y objetiva sus errores. Si no puedes eliminar la conducta autodestructiva de otros, debes al menos no estar enojado contigo mismo por no conseguirlo y renunciar a las ideas de mejorar esa situación. Invariablemente, existe una solución precisa, correcta y perfecta para los problemas humanos. Y si esta solución perfecta no se encuentra, sobreviene la catástrofe. No existe ni seguridad, ni perfección, ni verdad absoluta en el mundo. La búsqueda de seguridad solo genera ansiedad y expectativas falsas. Los desastres que la gente imagina que les sobrevendrán si es que no consiguen una solución correcta a sus problemas no tienen una existencia objetiva, sino que son desastres creados en sus mentes. Un individuo racional no comete la estupidez de decirse que se debe conocer la realidad totalmente o que tiene que controlarla, o deben existir soluciones perfectas a todos los problemas. Cuando se enfrenta a un problema, un individuo racional pensará en varias soluciones posibles a elegir y elegirá la más factible y no la más perfecta, sabiendo que todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Deberás buscar entre las opciones extremas los puntos intermedios y moderados. Debes saber que errar es de humanos y que tus actos no tienen nada que ver con tu valor como ser humano. Sabiendo que solo aprendemos de realizar intentos y equivocaciones, deberás experimentar una y otra vez hasta dar solución a tus problemas.